Hay algo mágico en ese instante, justo antes de que el mundo despierte. Es el momento en que la noche se rinde al día, cuando el silencio abraza las primeras luces del alba. En ese espacio sagrado, entre la oscuridad y la luz, se encuentra una de las oportunidades más poderosas que tenemos como seres humanos. La oportunidad de elegir quiénes vamos a ser hoy. Pero la mayoría de nosotros desperdiciamos este regalo. Nos levantamos como zombies, alcanzamos el teléfono antes de que nuestros pies toquen el suelo y nos sumergimos inmediatamente en el caos digital que otros han creado para nosotros. Comenzamos el día siendo espectadores de la vida de otros, consumidores de sus opiniones, víctimas de sus urgencias. Los antiguos estoicos sabían algo que nosotros hemos olvidado: que los primeros minutos de la mañana no son solo tiempo que pasa, sino tiempo que forja. Son los minutos que determinan si seremos arquitectos de nuestro destino o simplemente peones en el tablero de otros. Hoy te invito a un viaje diferente. No es un viaje a través del espacio, sino a través de la conciencia. Un viaje que han recorrido algunos de los hombres y mujeres más sabios de la historia. Marco Aurelio, el emperador que encontró paz en medio del poder. Séneca, el consejero que mantuvo su sabiduría incluso ante la muerte. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro de la libertad interior. Este es el arte de despertar conscientemente, de transformar las mañanas de momentos perdidos en rituales de poder personal. Porque cuando dominas tu mañana, no solo cambias tu día, cambias tu vida entera. Capítulo 1. La filosofía del primer pensamiento. Imagínate por un momento que tu mente es como un jardín. Cada mañana, al despertar, tienes la oportunidad de plantar las primeras semillas de pensamiento que crecerán a lo largo del día. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estás plantando? Los estoicos entendían que el primer pensamiento de la mañana tiene un poder extraordinario. Es como la primera nota de una sinfonía que determinará toda la melodía que sigue. Si esa primera nota es de gratitud, tu día resonará con aprecio. Si es de determinación, tu día vibrará con propósito. Pero si es de queja o ansiedad, tu día se llenará de esa misma energía. Marco Aurelio, quien cada mañana tenía que despertar para gobernar un imperio, nos dejó estas palabras inmortales en sus meditaciones. Al levantarte por la mañana, recuerda qué precioso privilegio es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. No era solo poesía, era estrategia mental. Marco Aurelio sabía que su primer pensamiento determinaría si enfrentaría los desafíos del imperio, con sabiduría o con frustración, con claridad o con caos. Permíteme contarte la historia de un hombre moderno que descubrió este poder. Santiago era un ejecutivo que vivía en un constante estado de estrés. Cada mañana despertaba ya pensando en los problemas del día, las reuniones difíciles, los emails acumulados, las fechas límite imposibles. Su primer pensamiento era siempre: ¿qué problemas me esperan hoy? Un día, después de leer sobre el estoicismo, decidió hacer un experimento simple. En lugar de despertar pensando en problemas, eligió despertar con una pregunta diferente. ¿Qué oportunidades para crecer me esperan hoy? Esa simple modificación en su primer pensamiento cambió todo. Los problemas seguían siendo los mismos, pero su manera de enfrentarlos se transformó completamente. Comenzó a ver cada desafío como una oportunidad para practicar virtudes estoicas: paciencia, sabiduría, coraje. Este es el primer secreto del despertar estoico. Tu primer pensamiento es tu primer acto de libertad del día. Puedes elegir si será un pensamiento de poder o de victimización, de gratitud o de queja, de posibilidad o de limitación. Los neurocientíficos modernos han confirmado lo que los estoicos sabían intuitivamente. Nuestro cerebro tiene algo llamado plasticidad neuronal. Esto significa que literalmente podemos recrear nuestras conexiones neuronales a través de pensamientos repetidos. Cada mañana que eliges un primer pensamiento poderoso, estás literalmente reconstruyendo tu cerebro para ser más resiliente, más enfocado,
más sabio. Capítulo 2. El ritual de la separación consciente. Hay una práctica estoica que cambió mi vida y que quiero compartir contigo. Los antiguos la llamaban la separación consciente, el arte de distinguir entre lo que está en tu control y lo que no lo está. Imagina que tu vida es como estar en el centro de dos círculos. El círculo interior contiene todo lo que realmente puedes controlar: tus pensamientos, tus reacciones, tus decisiones, tus valores, tus acciones. El círculo exterior contiene todo lo que no puedes controlar: el clima, las acciones de otros, el pasado, el futuro incierto, las opiniones ajenas. La mayoría de las personas viven con estos círculos completamente confundidos. Gastan el 90% de su energía mental preocupándose por cosas del círculo exterior, cosas que no pueden controlar, mientras descuidan casi completamente las cosas del círculo interior, las únicas cosas que realmente pueden cambiar. Epicteto, que conocía profundamente el dolor de la impotencia física, había sido esclavo y era discapacitado. Descubrió que la verdadera libertad no viene de la ausencia de limitaciones externas, sino del reconocimiento claro de dónde radica nuestro poder real. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están, escribió. Bajo nuestro control están nuestra opinión, nuestra aspiración, nuestro deseo, nuestra aversión, y en una palabra, todo lo que es asunto nuestro. Fuera de nuestro control está nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, nuestra posición, y en una palabra, todo lo que no es asunto nuestro. Pero esto no es solo filosofía abstracta. Déjame mostrarte cómo aplicar esto prácticamente cada mañana. Conocí a una mujer llamada Elena, que trabajaba en una empresa donde el ambiente era tóxico. Su jefe era impredecible y agresivo, sus colegas eran competitivos y desleales, y ella se despertaba cada mañana con ansiedad, pensando en todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Un día Elena decidió aplicar la separación consciente. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, se hacía estas preguntas: ¿qué puedo controlar hoy? Su respuesta incluía su actitud, sus reacciones, la calidad de su trabajo, su profesionalismo, sus palabras. ¿Qué no puedo controlar hoy? Su respuesta incluía el humor de su jefe, las acciones de sus colegas, las decisiones de la empresa, los cambios organizacionales. Entonces tomaba una decisión consciente. Voy a invertir mi energía mental únicamente en lo que puedo controlar. El resultado fue transformador. Elena comenzó a llegar al trabajo con una sensación de poder personal que nunca había experimentado. Los problemas externos siguieron existiendo, pero ya no la afectaban de la misma manera. Había encontrado su centro de poder interno. 6 meses después, esta nueva mentalidad no solo mejoró su bienestar mental, sino que también le dio la claridad y confianza para buscar un trabajo mejor, donde su energía positiva y su enfoque fueron altamente valorados. Este es el poder de la separación consciente. No cambia las circunstancias externas inmediatamente, pero cambia tu relación con ellas de manera que te devuelve tu poder personal. Capítulo 3. La meditación de la fragilidad. Memento mori. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento e imagina que hoy es tu último día en esta tierra. No es una reflexión mórbida. Es la reflexión más liberadora que puedes hacer. ¿Qué harías diferente hoy si supieras que es tu último día? ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías? ¿En qué gastarías tu tiempo? ¿De qué te quejarías menos? ¿Qué perdonarías más fácilmente? Los estoicos practicaban regularmente una meditación llamada Memento Mori. Recuerda que morirás. No era para deprimirse, sino para vivir con mayor intensidad y propósito. Marco Aurelio escribió: es una vergüenza cansarse de la investigación cuando lo que no puedes encontrar es cómo vivir. Él sabía que recordar nuestra mortalidad no es macabro, es motivador, es lo que nos despierta de la complacencia y nos impulsa a vivir cada día como si importara, porque realmente importa.
Permíteme contarte sobre mi abuelo, un hombre sencillo que nunca había oído hablar del estoicismo, pero que intuitivamente entendía el poder del memento mori. Cuando tenía 75 años, tuvo un infarto que casi lo mata. Los médicos le dijeron que había estado a minutos de morir. Después de esa experiencia, algo cambió en él profundamente. No se volvió sombrío o deprimido. Al contrario, se volvió más vital, más presente, más amoroso. Comenzó a despertar cada mañana con una gratitud que irradiaba de todo su ser. Cada día que despierto es un regalo que no esperaba recibir, me decía. Ya no se quejaba del clima. Ya no se molestaba por pequeñeces. Abrazaba a su familia con más intensidad. Hablaba con extraños en el autobús. Alimentaba pájaros en el parque como si fuera la actividad más importante del mundo. Mi abuelo había descubierto lo que los estoicos sabían, que la conciencia de la muerte no es el enemigo de la vida, es su mayor aliado. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en trivialidades y lo inviertes en lo que realmente importa. La práctica del memento mori no significa obsesionarse con la muerte, sino usar la conciencia de la mortalidad como una brújula para la vida. Cada mañana, cuando recuerdas que este día es irreemplazable e irrepetible, automáticamente te vuelves más presente, más intencional, más vivo. Séneca lo expresó bellamente. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga si se usa bien. Capítulo 4. La alquimia de transformar obstáculos en camino. Hay una frase estoica que ha guiado a guerreros, líderes, artistas y personas comunes durante más de 2000 años. El impedimento a la acción promueve la acción. Lo que se opone se convierte en el camino. Esto no es pensamiento positivo superficial, es alquimia mental profunda. La capacidad de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para el crecimiento. Imagina que la vida es como un río que fluye hacia el mar. En su camino, el río encuentra rocas, árboles caídos, colinas. ¿Qué hace el río? No se detiene, no se queja, no lucha contra los obstáculos. Los abraza, los usa, los convierte en parte de su danza hacia el destino. Cuando el río encuentra una roca, la rodea y la erosiona, volviéndose más fuerte. Cuando encuentra una colina, la abraza y crea cascadas hermosas. Cuando encuentra un valle, lo llena de vida y fertilidad. Los estoicos entendían que nosotros podemos ser como ese río. Cada obstáculo que encontramos puede convertirse no en algo que nos detiene, sino en algo que nos hace más fuertes, más sabios, más resilientes. Te voy a contar la historia de María, una joven arquitecta que había soñado toda su vida con diseñar edificios hermosos. Después de años de estudio y trabajo duro, finalmente consiguió su primer gran proyecto: diseñar un centro comunitario para una zona urbana necesitada. Pero 3 meses antes de que comenzara la construcción, la ciudad canceló el proyecto debido a problemas presupuestarios. María estaba devastada. Había invertido meses de trabajo, había creado diseños hermosos, había puesto su corazón en el proyecto. Su primera reacción fue de frustración y desánimo. Pero entonces recordó algo que había leído sobre el estoicismo, que cada obstáculo contiene dentro de sí la semilla de una oportunidad igual o mayor. En lugar de lamentarse, María decidió usar esta falla como catalizador. Tomó sus diseños para el centro comunitario y los adaptó para crear un modelo de centro comunitario que pudiera construirse con presupuestos muy bajos, usando materiales reciclados y trabajo voluntario. Creó una presentación y comenzó a ofrecerla a organizaciones sin fines de lucro en toda la ciudad. El resultado fue extraordinario. No solo construyó un centro comunitario, sino 5. Su fracaso se había convertido en el fundamento de una nueva carrera enfocada en arquitectura social sostenible. Años después, María me dijo: el mejor día de mi carrera fue cuando cancelaron mi primer proyecto, porque me forzó a encontrar mi verdadero propósito. Este es el poder de la alquimia estoica.
La capacidad de ver en cada obstáculo no un fin, sino un comienzo. No una puerta que se cierra, sino una ventana que se abre. No un fracaso, sino información valiosa para el próximo intento. Cada mañana, cuando te despiertas, tienes la oportunidad de entrenar esta mentalidad. En lugar de preguntarte, ¿qué problemas podría enfrentar hoy?, puedes preguntarte, ¿qué oportunidades para crecer podría descubrir hoy? Capítulo 5. El arte de la presencia consciente. En un mundo donde la distracción se ha convertido en epidemia, donde nuestras mentes saltan de una notificación a otra como monos en la selva, los estoicos nos enseñan algo revolucionario: el poder de estar completamente presentes en el momento actual. Pero la presencia consciente no es simplemente prestar atención. Es más profunda que eso. Es la capacidad de estar completamente aquí, completamente ahora, completamente vivo en este instante único e irrepetible. Marco Aurelio escribió: concentra toda tu atención en el trabajo que tienes entre las manos. Los rayos del sol no queman hasta que se concentran. Esta metáfora es perfecta. Los rayos del sol, dispersos, apenas calientan. Pero cuando se concentran a través de una lupa, pueden encender fuego. De la misma manera, nuestra atención dispersa apenas toca la superficie de la vida. Pero cuando la concentramos completamente en el presente, puede encender la llama de la realización profunda. Quiero compartir contigo la historia de un monje zen que visitó una universidad para dar una conferencia. Antes de comenzar, tomó una naranja y la colocó en la mesa frente a él. Durante 5 minutos completos, simplemente miró la naranja en silencio. Los estudiantes comenzaron a inquietarse. Algunos se reían nerviosamente. Otros miraban sus teléfonos. Pero el monje continuaba observando la naranja con una atención completa, como si fuera la cosa más fascinante del universo. Finalmente, habló. En estos 5 minutos, he visto más belleza y complejidad en esta naranja de la que la mayoría de ustedes ven en días enteros de su vida. He visto su color, su textura, su forma. He imaginado el árbol del que vino, la tierra que lo nutrió, el sol que lo alimentó, las manos que lo cosecharon. He visto la historia entera del universo contenida en esta simple fruta. Luego agregó: ustedes han estado aquí 5 minutos, pero ¿dónde han estado realmente? ¿En el pasado, preocupándose por lo que dijeron ayer? ¿En el futuro, ansiosos por lo que harán después? La vida está sucediendo ahora, en este momento, pero la mayoría de ustedes se la están perdiendo. Los estoicos entendían que el momento presente es el único lugar donde realmente podemos vivir. El pasado ya no existe excepto como memoria. El futuro aún no existe excepto como posibilidad. El único momento real, el único momento donde tenemos poder, donde podemos actuar, donde podemos ser felices, es ahora. Pero vivir en el presente requiere práctica. Requiere entrenar la mente como un atleta entrena el cuerpo. Cada mañana es una oportunidad para fortalecer este músculo de la presencia. Una práctica simple pero poderosa es lo que llamo los 5 sentidos del despertar. Cuando te levantes mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, tómate 1 minuto para ver realmente tu habitación, notando detalles que normalmente ignoras. Escuchar todos los sonidos que te rodean: el viento, los pájaros, el silencio. Sentir la temperatura del aire en tu piel, la textura de las sábanas, oler el aire de la mañana, cualquier aroma que esté presente. Saborear, incluso si es solo el sabor de tu propia boca al despertar. Este simple ejercicio te ancla inmediatamente en el presente y te recuerda que estar vivo es, en sí mismo, un milagro extraordinario. Capítulo 6. La revolución de la gratitud radical. La gratitud no es solo un sentimiento bonito o una técnica de autoayuda. En el contexto estoico, la gratitud es una revolución mental, una forma radical de relacionarse con la realidad que transforma completamente tu experiencia de vida. La mayoría de las personas practican lo que podríamos llamar
Gratitud condicional. Están agradecidas cuando las cosas van bien, cuando reciben lo que quieren, cuando la vida cumple sus expectativas. Pero los estoicos practicaban algo mucho más poderoso: gratitud radical, incondicional, que encuentra riqueza incluso en la dificultad. Séneca escribió una de las líneas más profundas de toda la literatura filosófica. No es que tengamos tan poco tiempo, sino que desperdiciamos tanto. La vida es suficientemente larga si se usa bien, pero cuando se vive en el lujo y la negligencia, cuando no se dedica a ningún propósito bueno, entonces finalmente cuando la muerte nos presiona, nos damos cuenta de que ha pasado antes de que nos diéramos cuenta de que estaba pasando. Pero hay una línea menos conocida de Séneca que es igualmente poderosa. Cada día nuevo es un regalo para el cual no hicimos nada para merecerlo. Piensa en esto profundamente. No hiciste nada para merecer despertar esta mañana. No pagaste por el aire que respiras. No creaste el sol que te calienta o los alimentos que nutren tu cuerpo. No diseñaste tu corazón para que latiera automáticamente, o tu cerebro para que procesara información sin tu esfuerzo consciente. Estás viviendo rodeado de milagros que das por sentado simplemente porque suceden consistentemente. Conocí a un hombre llamado Roberto que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida. En lugar de hundirse en la desesperación, Roberto decidió practicar lo que él llamó gratitud radical durante el tiempo que le quedaba. Cada mañana, Roberto escribía en un diario 5 cosas por las cuales estaba genuinamente agradecido. Pero no eran las cosas obvias. Se las arreglaba para encontrar gratitud en lugares inesperados. Estoy agradecido por el dolor en mis huesos, porque me recuerda que todavía estoy vivo. Estoy agradecido por la tristeza de mi familia, porque me muestra cuánto me aman. Estoy agradecido por mi enfermedad, porque me ha enseñado a valorar cada momento de una manera que nunca hubiera aprendido en la salud. Lo extraordinario es que Roberto no murió en 6 meses, vivió 2 años más, y fueron los 2 años más plenos y felices de su vida. Sus doctores no podían explicar médicamente su recuperación prolongada, pero yo creo que Roberto había descubierto algo que la ciencia médica está apenas comenzando a entender: que la gratitud radical puede cambiar literalmente la química de nuestro cuerpo y mente. La gratitud radical no significa negar el dolor o pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa encontrar elementos de regalo, incluso en medio de la dificultad. Significa reconocer que incluso nuestros problemas son, en cierto sentido, privilegios, porque significan que estamos vivos, que tenemos la capacidad de sentir, que tenemos desafíos que nos invitan a crecer. Capítulo 7. La disciplina del silencio interior. En nuestra cultura de ruido constante, donde el silencio se ha vuelto casi una especie en extinción, los estoicos nos enseñan una de las disciplinas más poderosas y subversivas: la disciplina del silencio interior. No me refiero simplemente a la ausencia de sonido externo. Me refiero a algo mucho más profundo: la capacidad de crear un espacio de quietud dentro de tu mente. Un santuario de paz interior que no puede ser perturbado por el caos externo. Epicteto, que había conocido íntimamente tanto la esclavitud física como la libertad interior, enseñaba que la verdadera libertad no viene de la ausencia de limitaciones externas, sino de la presencia de paz interior. Ninguna persona es libre quien no es dueña de sí misma, escribió. Pero ¿cómo se convierte uno en dueño de sí mismo en un mundo que constantemente demanda nuestra atención, que constantemente grita por nuestras reacciones, que constantemente nos invita al drama y la agitación? La respuesta está en cultivar lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior, un espacio dentro de ti que permanece calmado sin importar qué tormenta esté rugiendo afuera. Imagina que tu mente es como una casa. La mayoría de las personas viven solo en la sala de estar de su casa mental, donde todos los ruidos del exterior, las noticias, las opiniones de otros, las demandas urgentes, entran libremente y crean caos constante. Pero los estoicos construían lo que podríamos llamar
Una habitación secreta, en el centro de su casa mental. Un lugar al que podían retirarse en cualquier momento, sin importar qué estuviera sucediendo afuera. Un lugar de silencio y paz que solo ellos conocían. Te voy a contar sobre Ana, una madre de 3 niños que trabajaba a tiempo completo y cuidaba de sus padres ancianos. Su vida era un caos constante de demandas, interrupciones, responsabilidades. Se sentía como si nunca tuviera un momento de paz. Un día, Ana descubrió la práctica estoica del silencio interior. Comenzó con solo 2 minutos cada mañana, antes de que la casa despertara. Se sentaba en silencio, cerraba los ojos y simplemente observaba sus pensamientos sin juzgarlos, sin tratar de cambiarlos, solo observándolos pasar como nubes en el cielo de su conciencia. Al principio, esos 2 minutos se sentían eternos. Su mente estaba tan habituada al ruido constante que el silencio la ponía ansiosa. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Comenzó a descubrir que había un espacio dentro de ella que era más profundo que sus pensamientos, más estable que sus emociones, más real que sus preocupaciones. Con el tiempo, Ana aprendió a acceder a ese espacio de silencio interior incluso en medio del caos de su día. Podía estar en una reunión estresante y por un momento retirarse a su ciudadela interior. Podía estar lidiando con una rabieta de su hijo y encontrar paz en el centro de la tormenta. La transformación fue notable no solo para Ana, sino para toda su familia. Comenzó a responder en lugar de reaccionar. Comenzó a emanar una calma que influenciaba positivamente a todos los que la rodeaban. No es que mi vida se volviera menos caótica, me dijo Ana. Es que encontré un lugar dentro de mí que no puede ser tocado por el caos. Este es el poder del silencio interior. No te separa del mundo, sino que te permite participar en el mundo desde un lugar de mayor sabiduría y paz. Capítulo 8. La sabiduría de la impermanencia. Hay una verdad que puede liberarte de la mayoría de tu sufrimiento, pero que también puede ser difícil de aceptar inicialmente. Nada dura para siempre. Absolutamente nada. Ni lo bueno ni lo malo. Todo en este universo está en constante flujo, en constante cambio, en constante transformación. Los estoicos no solo entendían intelectualmente esta verdad, la integraban profundamente en su manera de vivir cada día. Marco Aurelio escribió: "El universo es transformación. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella". Pero entender la impermanencia no es deprimente, es liberador. Cuando realmente integras esta verdad, dejas de agarrarte desesperadamente a cosas que están destinadas a cambiar. Dejas de resistirte a cambios que son inevitables. Comienzas a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Permíteme contarte la historia de David, un empresario exitoso que había construido su identidad entera alrededor de su riqueza y estatus. Tenía una empresa próspera, una casa hermosa, autos de lujo y una reputación envidiable en su comunidad. Entonces llegó la crisis económica de 2008. En el espacio de 6 meses, David perdió casi todo. Su empresa quebró. Tuvo que vender su casa, sus autos y enfrentar la bancarrota. Muchos de sus amigos desaparecieron cuando ya no podía mantener su estilo de vida anterior. Inicialmente, David estaba devastado. Su identidad entera se había desmoronado. Se sentía como si hubiera perdido no solo sus posesiones, sino a sí mismo. Pero entonces recordó algo que había leído años antes en Marco Aurelio. Las pérdidas no son otra cosa que cambios, y el cambio es la delicia de la naturaleza. David comenzó a ver su pérdida no como una tragedia, sino como una oportunidad para descubrir quién era realmente debajo de todas sus posesiones y títulos. Comenzó a valorar cosas que había dado por sentadas: su salud, sus relaciones genuinas, su capacidad de aprender y adaptarse. Con el tiempo, David reconstruyó su vida, pero de una manera completamente diferente. Su nueva empresa era más pequeña pero más significativa. Sus nuevas amistades eran más profundas pero menos numerosas. Su nueva perspectiva era más sabia pero menos arrogante.
La mejor cosa que me pasó fue perder todo, me dijo David años después. Porque me forzó a encontrar lo que realmente no podía perderse. Mi capacidad de adaptarme, de aprender, de encontrar significado independientemente de las circunstancias externas. Esta es la sabiduría de la impermanencia. Cuando aceptas que todo cambia, dejas de desperdiciar energía resistiendo el cambio y comienzas a usar esa energía para adaptarte creativamente a las nuevas circunstancias. Cada mañana es una oportunidad para practicar esta sabiduría. Puedes despertar agarrándote a cómo eran las cosas ayer, o puedes despertar con curiosidad sobre cómo podrían ser las cosas hoy. Capítulo 9. El coraje de la vulnerabilidad auténtica. Vivimos en una cultura que confunde vulnerabilidad con debilidad, que nos enseña a esconder nuestras luchas, a pretender que tenemos todo resuelto, a mantener una fachada de perfección que nos agota y nos aísla. Pero los estoicos entendían algo profundo, que la verdadera fortaleza no viene de pretender que no tenemos debilidades, sino de reconocer nuestras limitaciones con honestidad y gracia. Séneca, uno de los hombres más poderosos de Roma, escribía cartas increíblemente honestas sobre sus propias luchas internas, sus miedos, sus fracasos. No porque fuera débil, sino porque había descubierto que la honestidad sobre nuestras imperfecciones es lo que nos permite crecer más allá de ellas. Todo hombre sabio debe admitir que es tonto en muchas cosas, escribió Séneca. Esta no era falsa modestia, era sabiduría práctica. Cuando reconoces honestamente lo que no sabes, puedes aprender. Cuando reconoces honestamente tus debilidades, puedes fortalecerte. Quiero contarte sobre Carmen, una abogada brillante que había construido su carrera entera en proyectar una imagen de competencia absoluta. Nunca admitía dudas, nunca mostraba incertidumbre, nunca revelaba que a veces se sentía perdida o asustada. Esta fachada funcionó por años, pero a un costo enorme. Carmen se sentía increíblemente sola. Tenía colegas pero no amigos reales. Tenía respeto profesional pero no conexiones humanas genuinas. Se había vuelto prisionera de su propia imagen perfecta. Un día, durante una presentación importante, Carmen tuvo un ataque de pánico. Por primera vez en su carrera, se encontró literalmente sin palabras frente a una sala llena de colegas. En lugar de inventar una excusa, Carmen hizo algo que nunca había hecho. Dijo la verdad. «Disculpen», dijo. «Estoy teniendo un momento difícil. He estado bajo mucho estrés y necesito un minuto para componerme».